En el patio de atrás. Hola, bienvenido, acompáñame a conocer una nueva historia, que seguro nos hará pensar si en verdad estamos a salvo. Yo soy el Señor D. Y esto es, En el patio de atrás, comenzamos. La noche caía como un telón pesado sobre la 57, la carretera federal que me conocía de memoria. Mi turno de reparto era siempre una procesión solitaria, solo el ronroneo constante del motor diésel y el viento silbando contra la cabina, un sonido que se había vuelto mi compañía habitual. El aire olía a asfalto caliente, a polvo de tierra seca y a la promesa lejana de una tormenta, una mezcla tan familiar que casi no la percibía. Mis ojos, acostumbrados a la penumbra, escaneaban el horizonte, buscando cualquier señal de vida o peligro entre los cactus y las llanuras desoladas. Fue entonces, en un tramo monótono cerca de Matehuala, cuando lo vi. Un destello fugaz en el espejo retrovisor izquierdo, una silueta oscura que se dibujó por un instante, como si alguien hubiera encendido y apagado una linterna detrás de mí, justo al borde de mi campo de visión. Parpadeé, sacudí la cabeza con fuerza. Cansancio, me dije en voz alta. El sonido de mi propia voz rompiendo el silencio. La vista engaña a estas horas, y la mente juega trucos. Pero la sensación de que algo me observaba, una presencia fría y silenciosa que no pertenecía a la carretera, no se fue. Se aferró a mi nuca. Un escalofrío que recorrió mi espalda a pesar del calor denso que emanaba del motor y del aire acondicionado a tope. La carretera, antes un lienzo conocido y predecible, se sentía ahora más larga y vacía que nunca, como si se extendiera hacia un lugar donde no quería llegar. Cada poste de luz parecía un centinela mudo, y el silencio, antes reconfortante, se había vuelto opresivo, cargado. Algo había cambiado en la 57, y no era solo el cansancio. Era una inquietud que se pegaba a los huesos, un presentimiento helado que me decía que no estaba solo. El amanecer, por fin, desdibujó la oscuridad. Pero la entidad no se fue. Ahora la veía casi clara, un reflejo distorsionado en el parabrisas. Era yo, pero una versión vacía, con ojos muertos, al volante de mi camión. Mis manos y pies se sentían ajenos. El frío de la cabina, el olor a diésel y café rancio. Todo era un eco hueco. Comprendí. No era un monstruo de la carretera, sino el reflejo de mi propia alma agotada. Esa cosa se alimentaba de la monotonía, de la soledad de noches interminables. Quería tomar mi lugar, ser el autómata que recorrería estas rutas. Había estado ahí, en el asiento del copiloto, esperando. Necesitaba una prueba. Con dificultad, grabé un mensaje: estoy al volante, pero no soy yo. Me consume. No dejen que me reemplace. Revisé el tacógrafo. Las últimas horas, marcadas con regularidad inhumana, sin paradas. Una línea perfecta que no recordaba. Era como si algo más hubiera tomado el control. Con un último esfuerzo, el sol ya en la cabina, rompí el patrón. Pisé el freno, el camión chirrió, el café se derramó. Detuve el motor, abrí la puerta y salí a la luz. El aire fresco, con olor a tierra y gasolina, me golpeó. Miré hacia atrás, al asiento del conductor, y juraría que la figura se desvaneció como humo. Desde entonces, al ver un camión de reparto de noche, me pregunto quién va realmente al volante. ¿Es el conductor, o es la monotonía, el agotamiento, lo que ha tomado su lugar? A veces, creo ver esos ojos muertos en el reflejo. Y me estremezco. Sé que esa cosa sigue ahí, esperando su oportunidad. La segunda noche llegó con el mismo trayecto, el cansancio acumulado pesando en mis párpados como plomo. La carretera 45, cerca de Querétaro, era igual de desolada que la 57, solo que aquí el paisaje era más árido, con cerros bajos que parecían sombras gigantescas bajo la pálida luna. El aire, denso y quieto, no ofrecía alivio. Mis ojos, ya acostumbrados a la oscuridad perpetua de la ruta, no jugaban trucos esta vez. Vi una figura en la orilla, inmóvil, como esperando un aventón en medio de la nada. Era demasiado similar a lo que creí ver ayer, pero esta vez,
más definida, una silueta alta y delgada, con algo que parecía una gabardina oscura ondeando ligeramente con el paso del aire. No llevaba equipaje, solo estaba ahí, de pie, bajo el pálido resplandor de mis faros, que apenas lograban iluminar su contorno. Mi visión periférica captó un movimiento antinatural, demasiado rápido para ser humano, un parpadeo. Y la figura parecía estar un par de metros más cerca de la carretera de lo que estaba un segundo antes. El corazón me latió fuerte contra las costillas, un tambor enloquecido en mi pecho. Aceleré, pisando el acelerador con fuerza, evitando mirarla directamente, mis nudillos blancos sobre el volante. El sudor frío me empapó la camisa, pegándose a mi piel. No era cansancio. No era un truco de la luz. Esto, lo sentí, era real. Después de pasarla, sentí la necesidad imperiosa de hablarlo, de dejar un registro. Tomé mi celular y grabé una nota de voz rápida para mi amigo, el güero, que también hace ruta. Güero. ¿Andas por ahí? Creo que estoy viendo cosas bien raras por el desvelo. Ojalá sea eso, pero esto ya me está calando hondo. Te cuento luego, pero ya van 2 noches. Te marco cuando llegue a la base. La voz me temblaba un poco, más de lo que quise admitir. La silueta se quedó atrás. Pero la sensación de su mirada se quedó conmigo, pegada a la parte trasera del camión, como una garrapata invisible. El agotamiento me obligó a parar. Encontré una gasolinera desierta en la carretera 80, Jalisco, el letrero oxidado apenas legible bajo la luz de la luna. Las bombas, cubiertas de polvo, parecían esqueletos metálicos. Necesitaba un respiro. Un momento para estirar las piernas y despejar la mente del fantasma de la carretera. Bajé del camión, el silencio del lugar era casi ensordecedor, solo roto por el chirrido de algún grillo lejano. Al mirar el espejo lateral del camión, buscando mi reflejo para ajustarme la gorra, vi algo que me heló la sangre. Otro conductor. Estaba sentado en mi asiento, al volante, con las manos en el volante. Su rostro era el mío, pero distorsionado, una mueca extraña, los ojos hundidos y vacíos. Era como una versión grotesca de mí mismo. Me giré bruscamente, el corazón disparado, esperando encontrar a alguien ahí. Pero el asiento estaba vacío. Solo el reflejo normal, el mío, me devolvía la mirada desde el cristal. Fue un golpe de lucidez, frío y aterrador. Me di cuenta, solo aparece en los reflejos, nunca de frente. Nunca de forma directa. Solo en los espejos, en los cristales, en la superficie pulida. Saqué mi celular con manos temblorosas. Apunté la cámara al espejo lateral y tomé una foto rápida. En la pantalla, apenas una mancha borrosa, una sombra distorsionada en el cristal, pero estaba ahí. Una prueba, por fin. Me subí al camión, con el motor encendido, y salí de ahí tan rápido como pude. Dejando atrás esa gasolinera y la horrible verdad que acababa de descubrir. La voz de mi madre en la radio, aunque distorsionada, me dejó helado. Había apagado el aparato de golpe, pero el escalofrío ya se había instalado. Mis ojos, fijos en la carretera, no se atrevían a desviarse hacia el asiento del copiloto, vacío, pero ahora, extrañamente, no tan vacío. La estática de la radio empezó a susurrar mi nombre. La madrugada en la carretera a Guanajuato era un lienzo oscuro, solo roto por las luces de mi camión. El aire, denso y frío, se colaba por las rendijas y el olor a diésel y café rancio llenaba la cabina. Había intentado poner música. Algo que me mantuviera despierto, pero la señal era nula. Solo el silbido constante de la estática, un ruido blanco que, de pronto, dejó de serlo. Primero fue un leve zumbido, distinto al de la interferencia habitual. Luego, una especie de murmullo, como si alguien estuviera hablando muy bajo. Justo al lado de mi oído. No era una voz clara, sino una amalgama de sonidos, pero reconocí patrones, sílabas que se unían. Carlos. Carlos. Y después, una imitación macabra, casi perfecta, de la voz de mi madre. Mira, mira a un lado, no estás solo. Me pedía que mirara el asiento del copiloto, que no estaba vacío. Sabía que no debía hacerlo,
La regla se estaba formando en mi mente: no mirar directamente, no reconocer su presencia visualmente. El miedo me paralizó, un nudo en el estómago que me quitó el aliento, pero mantuve la vista en la carretera, en la línea blanca que se extendía interminable. Mis manos sudaban sobre el volante. En un acto reflejo, con la mano libre, encendí la grabadora de voz de mi teléfono. Necesitaba pruebas, algo que me dijera que no estaba perdiendo la cabeza. Cuando la escuché después, entre la estática, se oían claramente los susurros y la voz distorsionada. La radio seguía apagada, pero el silencio en la cabina era ahora 100 veces más pesado. El silencio después de apagar la radio no trajo alivio. Solo intensificó la sensación de que no estaba solo, de que esa presencia se había anidado en el asiento de al lado. Mis ojos seguían fijos en el camino, pero cada fibra de mi cuerpo sentía el espacio contiguo. Sentí el peso en el asiento de al lado. Aunque no había nadie. La carretera solitaria, bordeada por un bosque oscuro en algún punto de Michoacán, era un túnel de sombras y luces intermitentes. El aire de la noche se había vuelto gélido, pero no era el frío habitual. Era un frío intenso, que emanaba del asiento del copiloto. Como si alguien hubiera dejado una ventana abierta solo de ese lado. Puse la mano, casi sin querer, y sentí una bajada de temperatura anormal, como si un bloque de hielo invisible estuviera ahí. Luego, lo escuché. Una respiración tenue, casi inaudible, un siseo rítmico que no era mío. Se mezclaba con el ronroneo del motor, pero era distinto, más cercano, más íntimo. En el reflejo del parabrisas, la silueta de mi propio rostro se distorsionó un instante, y detrás de mí, en el asiento vacío, una sombra se movía, una mancha oscura que no debería estar ahí. No era una figura definida. Solo una distorsión de la luz, pero era inconfundible. Intenté hablar, gritar, pedir que se fuera, pero solo salió un balbuceo, la voz se me ahogó en la garganta, como si una mano invisible me apretara. La entidad estaba dentro de la cabina, cada vez más cerca, pero seguía el patrón de los reflejos y las sensaciones. Nunca se mostraba de frente, nunca de forma directa. Al pasar por una caseta, el ticket que me dieron se resbaló de mis manos temblorosas y cayó al suelo. Cuando lo recogí, vi algo que me heló la sangre, una huella de mano, pequeña, como de niño, pero con dedos demasiado largos, marcada en el papel. No era tinta. Era como si la grasa de una mano invisible se hubiera adherido. La huella se desvaneció, pero la presencia se hizo más densa, más opresiva, como un pasajero silencioso que no quería bajarse. La huella en el ticket fue la confirmación de que no estaba imaginando nada. La presencia no solo estaba en mi mente, era real, palpable, y ahora estaba a mi lado, respirando. El agotamiento, sumado al terror, me estaba llevando al límite. Mis párpados pesaban toneladas. La carretera frente a mí se bifurcó en dos caminos idénticos. Mis ojos ardían. Llevaba horas conduciendo por una zona rural de Zacatecas, el paisaje monótono y la oscuridad de la noche conspirando contra mi lucidez. La fatiga me vencía, y la carretera empezó a jugar conmigo. Necesitaba un desvío, un pueblo. Cualquier cosa que rompiera la monotonía y me diera un respiro. Pero solo había más asfalto, más oscuridad. De repente, un cruce. No uno normal. Era un cruce imposible, una bifurcación perfecta donde dos caminos idénticos se extendían frente a mí. La misma señal de tránsito, borrosa por el tiempo. Apuntaba a ambos lados. La misma franja de árboles oscuros, la misma ausencia de luces. La entidad quería que me perdiera, que eligiera el camino equivocado, que me adentrara en su trampa. Sentí su presencia más fuerte, casi palpable, un frío que me recorrió la nuca, como si estuviera justo detrás de mi oreja. Susurrando, intentando guiarme hacia la derecha, hacia la oscuridad más densa. Luché contra el sueño y la desorientación, aferrándome al volante, intentando discernir alguna diferencia, una señal, cualquier cosa que me indicara el camino correcto. Mi mente, agotada, apenas podía procesar la realidad. En medio de la confusión, mi teléfono vibró. Eran varias llamadas perdidas de mi familia. Cuando las revisé, había un mensaje de voz accidental.
Era mi propia voz, pero sonando alterada, acelerada, casi en pánico, diciendo cosas incoherentes sobre caminos y sombras. Elegí un camino al azar. El miedo a equivocarme más grande que el miedo a lo que me esperaba. La carretera se cerró detrás de mí y el silencio se hizo aún más profundo. Porque a veces lo peor no está bajo la cama, está en el patio de atrás.